Muy buenos días, gracias por asistir el día de hoy nuevamente a esta plática. Tenemos el gusto de recibir en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores al licenciado Sergio Mesino Morales, quien es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán, a quien le pido por favor le demos un aplauso por estar aquí con nosotros. Quien vendrá a platicar con ustedes, más que una plática sobre el sistema anticorrupción. No puedo hablar más porque le dejo el micrófono al licenciado, quien tiene toda la experiencia del mundo para hablar de este tema. Les agradezco mucho, le repito su presencia y hay que poner mucha atención. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos por su asistencia y quiero agradecer al director técnico, al licenciado Sergio, por pues darnos la facilidad de estar aquí platicando con ustedes, más que una conferencia, pues una pequeña plática de lo que es el sistema estatal anticorrupción y de lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. Explicar a grandes rasgos en qué consiste. Bueno, tanto se habla del sistema anticorrupción y pues darles una pequeña introducción de en qué consiste. Y también nos acompaña el magistrado J. Jesús Sierra Arias, titular de la primera sala especializada, la primera sala administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, el licenciado Víctor, quien es el titular de la Defensoría Pública. Él aquí presta servicios gratuitos a personas de escasos recursos, precisamente que tienen alguna inconformidad contra un acto de autoridad, por ejemplo, como el cobro de los impuestos del municipio, del estado, el hecho de que la autoridad municipal no les expida, por ejemplo, en tiempo y forma alguna licencia de construcción, algún permiso, también temas de despidos de policías, todo lo que tiene que ver a los trabajadores de la seguridad, pues él es una parte importante del tribunal porque son la defensoría pública de nuestra dependencia y gracias a ellos pues varias personas tienen derecho o acceso a la justicia administrativa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del sistema estatal anticorrupción? Claro que a todos nos afecta porque todos los actos de corrupción que se cometen pues retribuyen en impuestos, en servicios que dejamos de percibir, en obras mal construidas, en muchas cosas que tienen repercusiones, incluso que son violatorias de derechos humanos. Entonces, precisamente, antes de iniciar con lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, pues quisiera dar una introducción de lo que es el sistema estatal anticorrupción. En el año 2015, en mayo, existió una reforma constitucional precisamente donde modificaron 14 artículos de la Constitución para instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción y con ello derivaba en el estado de Michoacán, pues, la implementación de un sistema estatal anticorrupción. Y para esto, en el mes de noviembre del mismo año 2015, pues, en el estado de Michoacán se fraguó una reforma precisamente que permitiera instaurar un sistema estatal anticorrupción. Y derivado de ello, se publicaron diversas leyes precisamente para adecuar ese sistema a las necesidades de nuestro estado. ¿Qué leyes se cambiaron o se modificaron derivado de esa reforma constitucional? Derivado de esa reforma constitucional, en nuestro estado se crea una ley nueva, que es la ley del sistema estatal anticorrupción. Primeramente me gustaría explicarles qué es el sistema estatal anticorrupción. El sistema estatal anticorrupción no es más que un órgano, una instancia
donde se coordinan todos los órganos encargados de la prevención, de la detección y de la sanción de todas las faltas administrativas y actos de corrupción. ¿Quiénes son estos órganos encargados de la prevención, detención y sanción de las faltas administrativas o actos de corrupción? Pues son la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, que es precisamente la que se encarga de fiscalizar los recursos públicos del Estado. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues es que es precisamente que con esta reforma y con la que se modificaron y crearon algunas leyes, precisamente se reformó en ese momento la Ley Orgánica de la Procuraduría, lo que es ahorita la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y da paso a la creación de un nuevo órgano que es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Es decir, es un órgano de alguna manera con autonomía técnica, dependiente de la Fiscalía General del Estado, pero tiene atribuciones exclusivamente para combatir delitos que tienen que ver con el tema de la corrupción. La Secretaría de la Contraloría, en este caso, pues que de alguna manera también forma parte de este sistema. El Tribunal de Justicia Administrativa también forma parte de este sistema a través de su presidente. El presidente del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información, precisamente por lo que tiene que ver a los datos y a la información pública que tienen que tener todas las dependencias. Está también o forma parte un representante, en este caso es el presidente del Consejo del Poder Judicial, quien forma parte de ese sistema. Y asimismo forma parte el presidente de un comité de participación ciudadana. ¿Qué es que este presidente del comité de participación ciudadana? Es un ciudadano precisamente que es, ahorita les voy a explicar la forma en la que es elegido, y ese es el que representa a la sociedad o a los intereses de la ciudadanía. Y también está representado por los 3 titulares de las contralorías de municipios de los estados, que son electos por los mismos contralores de los estados, y están representados 3 municipios. En este caso está Peribán, Los Reyes, y está el municipio de Pátzcuaro como representantes ante ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que buscan con este sistema? Pues solamente la coordinación entre instancias. Y todas estas figuras, pues la mayoría ya existían antes de la reforma, pero ahora a través de ese sistema, lo que se va a buscar es precisamente que estas instancias se coordinen para que puedan entre ellos platicar, conversar y cada día a través del intercambio de las experiencias que ya han adquirido cada una de esas áreas, pues poderle cerrar el paso a la corrupción. Es decir, anteriormente la mayoría de los asuntos vinculados con temas de corrupción, pues no se resolvían de fondo. Ustedes que están estudiando Derecho, porque siempre cuando se integraba una investigación, pues se cometían algunas violaciones al debido proceso, que no se les daba derecho de audiencia, que no se les permitía estar asistidos por un abogado. Y entonces, detalles como esos hacían que los actos de corrupción que eran cometidos por servidores públicos, pues no fueran sancionados por algunas violaciones al procedimiento que se cometían. Entonces, ahora mediante este sistema, pues lo que se busca es que todas las partes que ya les mencioné se comuniquen entre sí y puedan cada día a través de los conversatorios, del intercambio de opiniones, pues ir promoviendo las reformas, ir cerrándole cada día más el paso a la corrupción. Entonces, en eso consiste el sistema. Sin embargo, con esta reforma, el
el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, este sistema precisamente también le da nuevas atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa y adquiere el Tribunal de Justicia Administrativa una jurisdicción especializada. Antes el Tribunal de Justicia Administrativa, antes de la reforma de 2017, cuando se reformó el Código de Justicia Administrativa, pues el Tribunal de Justicia Administrativa no aplicaba sanciones. No aplicaba sanciones a los servidores públicos. Incluso ahora con esta reforma ya puede aplicar sanciones no solo a servidores públicos, sino también a particulares que están vinculados con servidores públicos en actos de corrupción. Asimismo, aparte de las personas físicas que no son servidores públicos, también puede aplicar sanciones a personas morales que están vinculadas también con actos de corrupción. Anteriormente a esta reforma, el Tribunal de Justicia Administrativa solo revisaba, no aplicaba sanciones, pero por ejemplo, cuando la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, la Contraloría Interna de algún municipio o la Secretaría de Contraloría del Estado aplicaba una sanción de manera a un servidor público por alguna falta administrativa, quien revisaba que esa sanción estuviera debidamente fundada y motivada, pues era el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero el Tribunal de Justicia Administrativa no aplicaba las sanciones, solo revisaba que las sanciones que aplicaban los órganos encargados de la investigación fueran las adecuadas y que estuvieran debidamente fundadas y motivadas, es decir, fundadas que se encontraran establecidas en la ley y motivadas, pues que la conducta cometida estuviera debidamente encuadrada o acreditada, pues conforme lo establece la propia ley. Entonces, el tribunal solamente revisaba los actos de legalidad. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Pues recientemente hizo una declaración el auditor superior del Estado que cerca del 95% de los asuntos que presentaban, fue una declaración que se hizo en algunos medios de comunicación, por faltas administrativas o actos de corrupción, pues eran improcedentes. Es decir, de 100, solo 5 eran procedentes. Y no eran procedentes precisamente porque, como les comenté hace un momento, pues no se cometían vicios en la integración de los expedientes, de las investigaciones, violaciones a los derechos de los presuntos responsables, y eso era lo que ocasionaba pues que no se pudiera sancionar a los servidores públicos que cometían faltas administrativas graves o actos de corrupción. Entonces, con este sistema, lo que se busca es precisamente que todos esos vicios que se venían arrastrando de mucho tiempo, pues ya queden de alguna manera subsanados o que se puedan ir subsanando a lo largo del paso del tiempo. Y es por eso que ahora la competencia de aplicar esas sanciones corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa. Y tratándose de la Auditoría Superior, de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías municipales de cada uno de los municipios, pues ahora tratándose de faltas administrativas graves, ahora solamente serán investigadores y sustanciadores. Y es precisamente ahorita lo que les quiero comentar del procedimiento precisamente administrativo, disciplinario, y cómo el Tribunal de Justicia Administrativa o cuál es el procedimiento que se sigue ante las diversas instancias para que una persona pueda tener alguna sanción por haber cometido alguna falta administrativa o un acto de corrupción. Es precisamente que en el 2015, como ya les comentaba, se hace la reforma constitucional. En 2017 se adecuan todas las leyes que
tienen que ver precisamente con el tema de la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y actos de corrupción, y es precisamente como llegamos a la jurisdicción especializada que le es otorgada con la reforma del artículo 109 constitucional a nuestro Tribunal de Justicia Administrativa. Y el procedimiento de responsabilidades administrativas respecto a las faltas graves es precisamente el que les quiero comentar. En el procedimiento administrativo disciplinario existen tres tipos de autoridades. En este caso, la autoridad investigadora, la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. ¿Qué función tiene cada una de esas autoridades? Como ya les comentaba hace un momento, pues los órganos de control, los encargados de fiscalizar cómo se gastan los recursos públicos, que los servidores públicos estén de alguna manera vigilantes del ejercicio de los recursos que son de todos ustedes, se van a encargar de la investigación. Estos órganos, como ya les dije, es la Auditoría Superior, la Secretaría de la Contraloría y las Contralorías Municipales. En este caso, aquí en el Ayuntamiento de Zitácuaro, existe una Contraloría Municipal, que es la encargada de revisar precisamente el manejo de los recursos del ayuntamiento. En el Estado, para el caso del Poder Ejecutivo, ¿quién es el responsable de vigilar la estricta aplicación de los recursos y prevenir en caso de que se estén cometiendo algunas omisiones administrativas? Pues es la Secretaría de Contraloría del Estado, que cada Secretaría de Contraloría tiene un órgano interno de control en cada una de las dependencias. De la misma manera, la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, que es la encargada de revisar el ejercicio y el buen gasto del presupuesto público estatal en toda la entidad federativa, entre ayuntamientos y dependencias del gobierno del Estado. Entonces, estos órganos precisamente se van a encargar de investigar primeramente y van a ser investigadores. En caso de que de una auditoría se desprenda que hay un mal manejo de recursos públicos, pues precisamente ellos son los encargados de hacerla saber. Cuando un ciudadano se entera de que algún servidor público está haciendo ejercicio indebido de sus funciones, está destinando los recursos públicos hacia otras direcciones que no corresponden al que fue destinado, pues precisamente el ciudadano debe de acudir ante la Contraloría Municipal, tratándose de una dependencia municipal, la Secretaría de Contraloría, tratándose de una dependencia del Estado, o la Auditoría Superior, cuando se trate de recursos públicos estatales. Y entonces ellos van a ser los encargados de investigar precisamente la denuncia de cualquier ciudadano para poder, en este caso, integrar un informe de presuntas responsabilidades. La autoridad sustanciadora, en este caso, va a ser la misma que se encontrará dentro del órgano de control, pero funcionará de manera independiente. Es decir, en caso de que de la investigación se derive alguna posible falta administrativa grave o a un acto de corrupción, pues la autoridad sustanciadora en este caso va a ser la que va a vigilar que se respeten los derechos humanos, las garantías de audiencia del presunto responsable, y va a ser la que le va a dar oportunidad de que ofrezca las pruebas necesarias para pues que éste tenga derecho a defenderse. Y la resolutora, en este caso, pues va a ser el Tribunal de Justicia Administrativa, porque ya cuando esté todo eso integrado, pues el Tribunal de Justicia Administrativa pues va a ser el encargado de pues aplicar una sanción o no
a la persona precisamente que fue investigada sobre una falta administrativa o un acto de corrupción. Adelante. Las partes que existen en el procedimiento de responsabilidades administrativas, pues es la autoridad investigadora, la que ya les comenté, que es la que hace la investigación, recibe las denuncias, investiga sobre los posibles actos de corrupción. El servidor público, que también es parte en el procedimiento, el particular, en caso de que también haya un particular señalado, pues en vinculación con algún servidor público, y los terceros, es decir, todos los terceros a quienes les pudiera afectar la resolución, o precisamente también pueden ser terceros los que denuncian pues alguna falta administrativa y un acto de corrupción. Esas son las partes dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas. ¿Cuáles son las faltas consideradas como graves? Tanto las que pueden cometer particulares como pueden cometer servidores públicos. Lo que trajo esta reforma ahora es que anteriormente existían las leyes de responsabilidad de los servidores públicos en cada entidad federativa para aplicarlos a los servidores públicos que dependieran ya sea del municipio o del estado. Ahora con esta reforma, precisamente lo que se vino a hacer es un catálogo único de faltas administrativas y se separó las graves de las no graves. Y las graves, como ya les comentaba, son las que son competencia de sancionar, en este caso de conocer, del Tribunal de Justicia Administrativa. Y la separó en un catálogo que aquí hicimos un pequeño resumen, la de los servidores públicos que pueden considerarse faltas graves, cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de la información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. Y por parte de los particulares, como ya les comentaba hace un momento, que también anteriormente pues no podrían ser sancionados los particulares por la vía administrativa, por cometer actos de corrupción. Sin embargo, ahora, pues de alguna manera ya la nueva ley de responsabilidades administrativas pues ya establece que son el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, obstrucción de facultades, colusión de particulares, el uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida. Son estas todas y cada una del catálogo de faltas pues administrativas y actos de corrupción graves que tanto puede cometer un servidor público como un particular. ¿Cómo se realiza el procedimiento de investigación? O sea, ¿cómo se puede dar origen a que se genere primeramente un procedimiento contra alguien que ha cometido una falta administrativa grave o un acto de corrupción? Primeramente, pues es de oficio, es decir, de oficio es que es una obligación de los órganos de control, que ya les comentaba hace un momento, es su obligación pues hacer revisiones frecuentes de cómo se ejercen los recursos públicos, cómo se tiene un control del personal de una dependencia, que cada uno de los que se encuentren en algún cargo cumplan con sus atribuciones, pues eso lo tienen que hacer de oficio. Pero si dentro de las revisiones de oficio no se detecta nada, pues también puede ser por una denuncia, que algún ciudadano llegue al órgano interno de control de cualquier dependencia y presente una denuncia contra un servidor público. Y no es necesario que esta denuncia pues tenga grandes formalidades, porque basta con que ustedes señalen la presunción de que un servidor público está cometiendo
pues algunas faltas administrativas o actos de corrupción para que sea una obligación de la autoridad iniciar con el procedimiento de investigación. Y la otra pudiera ser por auditorías muy específicas que pueden ser aleatorias y que de alguna manera también son obligación de las autoridades encargadas de la fiscalización de los recursos públicos. Supongamos que ustedes ya fueron y presentaron una denuncia contra un servidor público por alguna falta administrativa y un acto de corrupción. La autoridad encargada del control interno, pues tiene que darle trámite, en este caso la autoridad investigadora tiene que darle trámite a dicho procedimiento. Y una vez que ya hizo la investigación, si considera que existen elementos suficientes para que un servidor público sea responsable, es decir, no que ya es responsable, no, sino que existan elementos suficientes de una presunta responsabilidad, este debe de integrar un informe de presunta responsabilidad. ¿Y qué debe de contener este informe? Pues el nombre de la autoridad que investiga, el domicilio de la autoridad investigadora para recibir notificaciones, los funcionarios, en este caso, que vaya a autorizar para imponerse de los autos o gestionar dentro del expediente, nombre del servidor público que esté, en este caso, señalado como presunto responsable, la narración lógica y cronológica de los hechos que dieron a la comisión, que dieron lugar a la comisión de una posible falta administrativa, es decir, que la descripción clara de los hechos que encuadren perfectamente con alguna de las conductas que ya les señalé ahorita que están consideradas como faltas administrativas graves. La infracción, es decir, cualquiera de las conductas establecidas, las pruebas, porque se supone que se realizó alguna investigación y esta investigación pues debe de tener algunos elementos con las cuales precisamente sostengan esa investigación, una solicitud de medidas cautelares en su caso, es decir, la autoridad investigadora puede solicitar medidas cautelares para el caso de que, pues de aquí a que se resuelve el asunto, a veces sería demasiado tarde porque el servidor público sigue cometiendo faltas administrativas o actos de corrupción que pueden ser irreparables en lo futuro. Entonces, de alguna manera, puede solicitar algunas medidas cautelares y la firma autógrafa de la autoridad investigadora. Es decir, cuando la autoridad ya consideró, después de la investigación, que existen estos elementos, va a elaborar este informe de presunta responsabilidad. ¿Y qué va a hacer con este informe de presunta responsabilidad? Una vez que ya lo tenga listo. Aquí es un poco el diagrama de cómo o cuál es el procedimiento que se sigue paso por paso una vez que ya se realizó una investigación, ya se tiene un informe de presunta responsabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer la autoridad que investigó este caso para que este asunto o esta denuncia o este hallazgo de una auditoría pues tenga alguna repercusión para el servidor público? Pues primeramente, la autoridad investigadora va a presentar ese informe de presuntas responsabilidades ante la autoridad sustanciadora. Que ya les dije que la autoridad sustanciadora pues depende del mismo órgano de control, pero va a ser la encargada de darle derecho de audiencia y darle oportunidad a la persona señalada como responsable de que se defienda, que ofrezca pruebas, para desvirtuar precisamente el informe de presuntas responsabilidades
y sobre todo la conducta de la cual se le imputa. Justo aquí, en esta etapa, es cuando inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Justo aquí en esta etapa. Cuando la autoridad investigadora entrega a la autoridad sustanciadora el informe de presuntas responsabilidades, que no es más que solo el resumen con todos los elementos de la investigación que esta persona realizó. Una vez que lo recibe la autoridad sustanciadora, como pueden ver, hay dos caminos. Puede no admitir el informe, porque de ese informe se presume que hubo algunas deficiencias, y entonces se lo regresa nuevamente a la autoridad investigadora, pues para que en el plazo de 3 días subsane los errores o las omisiones o los requisitos que ya les comenté que contiene el informe y que tal vez puede ser que la autoridad investigadora no observó, y tiene un plazo de 3 días para volvérselo a remitir. En caso de que una vez, o también puede darse el supuesto de que una vez que lo reciba y dentro del informe ve que se cumplen con todos los requisitos que establece la ley de responsabilidades administrativas, pues lo tiene que admitir en el término de 3 días. Las ventajas que tiene este nuevo sistema es que ahora ya los términos están muy acotados. Ya cada una de las instancias ya tiene términos muy específicos para acordar y para resolver de cada etapa especial del procedimiento. Por ejemplo, una vez que admite el informe, tiene que emplazar al presunto responsable a la audiencia inicial. Dicho emplazamiento debe de tener un plazo no menor a 10 días de la fecha de celebración de la audiencia inicial y no mayor a 15 días. A las demás partes, pues solamente las tendrá que citar con 72 horas de anticipación como mínimo. Entonces, una vez que ya están citadas las partes a la audiencia, ¿en qué consiste precisamente? Previo a la audiencia, y cuando se le notifica, pues se le tiene que entregar copias de ese informe al presunto responsable, pues para que se entere de qué está acusado, cuáles son los elementos que sostienen esa investigación, y sobre todo se le hace saber que tiene que ir acompañado de alguna persona de su confianza, licenciado en Derecho, para que pueda asistirlo. Una vez que esto ocurre, se cita para la audiencia inicial. ¿Y qué se va a hacer en la audiencia inicial? Pues precisamente se le va a informar nuevamente de las declaraciones, de las investigaciones que obran en su contra, y si así lo desea, va a poder rendir una declaración, ya sea por escrito o de manera verbal, es decir, o también incluso puede no declarar, que también tiene derecho a no declarar, pero pues depende cada tipo de caso, pero aquí es oportunidad de él para poder desvirtuar todas las imputaciones que existen dentro del informe de presuntas responsabilidades. Y asimismo, también, pues, puede ofrecer las pruebas que considere necesarias, testimoniales, documentales y todos los elementos con los que te trate de desvirtuar precisamente la imputación que consta dentro del informe de presuntas responsabilidades. ¿Qué va a hacer la autoridad sustanciadora? Pues una vez que se celebra esta audiencia, pues la va a cerrar solamente, y dentro del término de 3 días va a remitir los autos, todo el expediente y todas las actuaciones al Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí, precisamente, una vez que remite los autos al Tribunal de Justicia Administrativa, es precisamente la actuación del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de este procedimiento administrativo disciplinario.
Primero, dentro del término de 3 días que se celebró la audiencia, el tribunal debe de recibir el informe de presuntas responsabilidades con todas las actuaciones de la audiencia inicial. Una vez que esto ocurre, el Tribunal de Justicia Administrativa recibe ese expediente y verifica, precisamente lo primero es que las faltas que estén descritas dentro de ese informe pues sean de las consideradas como graves para poder el tribunal asumir, en este caso, la competencia. De no ser de detectar el tribunal que no es una falta de las consideradas como grave, pues la tendrá que devolver a la propia autoridad sustanciadora para que siga el procedimiento que lo es para las faltas administrativas no graves. Una vez que el tribunal recibe precisamente el expediente, pues acuerda y notifica a dentro del término de 3 días, una vez que recibe el expediente y se determina que sí se trata de una falta administrativa de las graves, pues inmediatamente va a notificar a cada una de las partes de que el expediente ya llegó al Tribunal de Justicia Administrativa. Y una vez que el Tribunal de Justicia Administrativa recibe este expediente, pues tiene 15 días para emitir un acuerdo, pues donde admita o deseche todas y cada una de las pruebas ofrecidas dentro de la audiencia inicial. Asimismo, una vez que se desahoguen cada una de las pruebas que se ofrecieron dentro de este procedimiento que ya el tribunal tuvo por desahogadas todas y cada una de estas pruebas, se declarará cerrada la etapa probatoria y abrirá una etapa para que las partes aleguen a lo que sus intereses convengan, los cuales son 5 días comunes para cada una de las partes. Y una vez que ya se cierre la etapa donde las partes alegaron o concluyó el término de los 5 días, pues el tribunal, dentro de los 30 días siguientes a que se haya cerrado la etapa de alegatos y se hayan puesto los autos a la vista para su resolución, pues tendrá que dictar una resolución. Es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa solo tiene 30 días hábiles para dictar una resolución, tratándose de faltas administrativas graves y actos de corrupción. Eso lo resuelve, o todo este procedimiento lo va a atender un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Si alguna de las partes se inconforma con la resolución que emitió uno de los magistrados que resolvió sobre la presunta responsabilidad de algún servidor público de un particular, ya sea absolutoria o ya sea condenatoria, pues en este caso tendrá todavía el recurso de apelación. Y el recurso de apelación le tocará conocer a otro magistrado del mismo tribunal solamente como magistrado ponente, es decir, él solamente elaborará el proyecto, pero la apelación será decidida o será votada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y la cual podrá ser aprobada ya sea por unanimidad o por mayoría de votos. Después de la apelación, pues solo existe el recurso del amparo directo. Y en resumidas cuentas, pues vendría siendo lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, tratándose de faltas administrativas graves y actos de corrupción, precisamente con todo este andamiaje y con todas estas reformas que tienen que ver con el sistema estatal anticorrupción. Es un área muy buena de oportunidades, sobre todo para ustedes que están estudiando la carrera de Derecho, porque déjenme comentarles que el área administrativa muy pocos abogados les gusta o les atrae.
Es tan grande la carrera de Derecho, es tan extensa. Aquí está el defensor, lleva muchísimos asuntos, llegan allá a la defensoría y gran parte de ellos llegan a la defensoría porque también hay muy pocos abogados que les guste la materia administrativa. Y si ustedes pues desean de incursionar en alguna de las áreas, pues esta es un área nueva también, un área de oportunidad en la que ustedes pueden defender a servidores públicos, a particulares, a dueños de empresas y que estén acusados de cometer actos de corrupción. No quiere decir que todos los que estén acusados de cometer faltas administrativas graves o actos de corrupción pues sean de alguna manera responsables de estos actos. Su función como abogado pues es atender al llamado y a la defensa pues de cualquier persona que solicite los servicios y ya será el juez quien se pronuncie sobre su inocencia o su culpabilidad. Pero esta es una nueva área, una nueva jurisdicción que acaba de conocer o de la cual recientemente tiene el Tribunal de Justicia Administrativa y pues es un área que se debe explorar. Es un área nueva, todavía de hecho no hay muchos criterios, los criterios se están formando, pero es una buena área de oportunidad para todos los que están estudiando la carrera de Derecho. Son dos tipos de sanciones. Alguna persona, como tú dices, que recibe dinero por hacer algo que está dentro de sus atribuciones y con la finalidad de poder dirigir su actuar, ¿no? Para beneficiar a un tercero. Las sanciones, primeramente las administrativas, pueden ser la suspensión de su cargo o comisión, es decir, lo pueden suspender tratándose de una falta de las consideradas graves, suspensión de 30 a 90 días. La destitución del cargo del empleo, es decir, que le den las gracias y que le digan, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir colaborando aquí. Eso es la destitución, que lo retiran del cargo. La sanción económica, que puede oscilar en hasta el doble del monto obtenido. Es decir, si tuvo un beneficio de 200,000 pesos, pues la sanción económica puede ir hasta los 400,000 pesos. Y la inhabilitación temporal para desempeñar cargos o empleos públicos. Si has escuchado que algunas personas dicen, no, pues es que esta persona está inhabilitada, es decir, no puede ocupar un cargo porque está inhabilitada, es decir, que no va a ocupar un cargo público, puede ser la inhabilitación de 1 a 10 años. Y cuando el monto del beneficio obtenido exceda de 200 unidades de medidas de actualización, puede ser de 10 a 20 años. Ahí va lo otro. Eso es nada más por lo que ve a la responsabilidad administrativa. Pero acuérdense que les comenté que hubo otras reformas, que se reformó la ley orgánica de la Procuraduría, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, y que se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esto es sin menoscabo de los delitos que puedan imputársele y que de alguna manera también pues tienen como penas privativas de la libertad. Entonces, esas son las sanciones, pues las que puede ser acreedor cualquier persona que haya cometido un acto de corrupción. Pues entonces solo resta agradecerle al licenciado Sergio Mesino Morales por esta plática que tuvo para con nosotros. Les agradecía nuevamente estar aquí con nosotros, licenciado. Pues yo hasta aquí les dejo con esta pequeña plática y charla y les agradezco mucho la atención.